hay una sensación que miles de personas describen exactamente de la misma manera. Un hormigueo, un ardor, una especie de electricidad que sube desde los dedos de los pies hacia el tobillo, especialmente de noche, especialmente cuando intentas descansar. A veces ese es entumecimiento, a veces es una sensación de caminar sobre algodón o sobre arena, a veces es dolor, un dolor que no responde al ibuprofeno, que no se va con el descanso, que simplemente está ahí cuando intentas dormir. Si reconoces alguna de esas sensaciones, lo que voy a decirte a continuación es probablemente lo más importante que vas a escuchar sobre tu salud en mucho tiempo. Esas sensaciones tienen un nombre. Se llama neuropatía periférica. Y el hecho de que las estés experimentando ahora mismo significa que tus nervios están enviando una señal de advertencia, no una señal de rendición, una señal de advertencia. Y la diferencia entre esas dos cosas, entre una advertencia y un daño permanente, depende casi completamente de lo que hagas en las próximas semanas. Soy el Dr. Samuel Vega, médico internista con subespecialidad en neurología periférica y medicina metabólica. Llevo 22 años trabajando con pacientes que presentan daño nervioso en extremidades, la gran mayoría de ellos mayores de 50 años, muchos de ellos diabéticos o prediabéticos, aunque muchos otros sin ningún diagnóstico previo de diabetes. Y lo que he aprendido en esas 2 décadas de práctica clínica es que el sistema médico convencional tiene un problema grave con esta condición. No con el diagnóstico, que es relativamente sencillo. El problema es con el tiempo. Los pacientes llegan a consulta cuando los síntomas ya llevan meses o años presentes. Se les hace un electromiograma, se confirma el daño nervioso y se les dice que tomen un medicamento para el dolor. Gabapentina, pregabalina, antidepresivos tricíclicos. Medicamentos que no detienen el daño, que no revierten la progresión, que solo amortiguan la señal de dolor para que la persona pueda funcionar mientras el daño continúa avanzando silenciosamente. Lo que voy a compartirte hoy es diferente. Vamos a hablar de los mecanismos biológicos reales que están destruyendo tus nervios, de por qué los pies son siempre los primeros en verse afectados, de las ventanas de intervención que existen antes de que el daño se vuelva irreversible, y de las estrategias concretas respaldadas por investigación clínica que pueden detener esa progresión y, en muchos casos, iniciar una recuperación real. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Quítate los zapatos y los calcetines si puedes, o simplemente dirige tu atención a tus pies. ¿Sientes algo inusual ahora mismo? Hormigueo, entumecimiento, ardor, frialdad que no corresponde a la temperatura del ambiente? Deja esa respuesta en los comentarios. Y si tienes diabetes o prediabetes, dímelo también. Esa información me dice exactamente en qué punto del proceso estás. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a entender exactamente qué es un nervio, por qué se daña y por qué los pies siempre sufren primero. Los nervios periféricos son estructuras extraordinariamente complejas. No son simples cables que transmiten señales eléctricas. Son células vivas con metabolismo propio, con necesidades nutricionales específicas, con sistemas de reparación internos y con una vulnerabilidad particular a ciertas condiciones metabólicas y vasculares. Cada fibra nerviosa está envuelta en una capa de mielina, una sustancia grasa que actúa como aislante y que permite que las señales nerviosas viajen a velocidades de hasta 70 metros por segundo. Sin esa vaina de mielina funcionando correctamente, las señales se vuelven lentas, distorsionadas o simplemente dejan de llegar. Los nervios de los pies y las piernas son los más largos del cuerpo humano. El nervio ciático, que recorre desde la base de la columna hasta los dedos del pie,
puede medir hasta 1 metro de longitud en un adulto. Y aquí está el problema fundamental. Cuanto más largo es un nervio, más difícil es para el cuerpo mantenerlo nutrido, oxigenado y reparado en toda su extensión. Los extremos más distantes, los dedos de los pies, son los que están más lejos del centro de suministro. Son los primeros en sentir cuando algo falla en el sistema. Esto explica por qué la neuropatía siempre empieza en los pies. No es coincidencia, es geometría biológica. Ahora bien, ¿qué es lo que falla en el sistema? ¿Qué está destruyendo esos nervios? El primer mecanismo destructor es el más conocido, pero el menos comprendido, en sus detalles. Se llama toxicidad por glucosa o glucotoxicidad neuronal. Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados de manera crónica, ya sea por diabetes tipo 2 diagnosticada, por prediabetes o simplemente por una dieta alta en carbohidratos refinados durante años, esa glucosa en exceso desencadena una serie de reacciones químicas dentro y alrededor de las células nerviosas que son profundamente destructivas. La primera de esas reacciones se llama glicación. La glucosa en exceso se adhiere a las proteínas estructurales de los nervios de manera no enzimática, formando lo que se conoce como productos de glicación avanzada, o AGE es por sus siglas en inglés. Estos AGE alteran la estructura de las proteínas a las que se adhieren, hacen rígidas las membranas celulares, interfieren con la conducción nerviosa y generan inflamación local crónica. Una vez formados, los AGEs son extremadamente difíciles de eliminar, se acumulan con el tiempo, y cuanto más tiempo persiste la glucosa elevada, más AGEs se forman y más daño estructural se acumula. La segunda reacción es el estrés oxidativo. La glucosa en exceso sobrecarga la maquinaria de producción de energía dentro de las células nerviosas, las mitocondrias, generando un exceso de radicales libres que dañan el ADN mitocondrial, las membranas celulares y las proteínas funcionales de los nervios. Las células nerviosas son particularmente vulnerables al estrés oxidativo porque tienen una capacidad antioxidante relativamente limitada, comparada con otros tipos celulares. La tercera reacción es la activación de la vía del sorbitol. La glucosa en exceso se convierte en sorbitol dentro de las células nerviosas a través de una enzima llamada aldosa reductasa. El sorbitol no puede salir fácilmente de la célula, se acumula, aumenta la presión osmótica intracelular y eventualmente causa daño estructural a la célula nerviosa. Todo esto ocurre silenciosamente, sin síntomas, durante meses o años antes de que la persona empiece a sentir el hormigueo o el ardor en los pies. Para cuando aparecen esos síntomas, ya existe un daño nervioso mensurable. La buena noticia es que en esa etapa, el daño aún no es permanente en la mayoría de los casos. Los nervios periféricos tienen una capacidad de regeneración real, siempre y cuando se elimine o reduzca significativamente la causa del daño. Un metaanálisis publicado en 2022 en Diabetes Care, que revisó 28 estudios con más de 9.000 pacientes, encontró que el control glucémico agresivo en personas con neuropatía periférica incipiente, es decir, en estadio temprano o moderado, produjo una estabilización o mejoría de los síntomas en el 58% de los casos cuando se mantenía de manera consistente durante al menos 6 meses. 58% de mejoría, no de estabilización, de mejoría real medida con pruebas de conducción nerviosa. El segundo mecanismo destructor es el que menos pacientes conocen y el que más sorprende cuando lo explico. Se llama isquemia nerviosa por microangiopatía, que en términos simples significa que los pequeños vasos sanguíneos que nutren los nervios se están cerrando. Cada nervio, por pequeño que sea, necesita un suministro constante de oxígeno y nutrientes.
Ese suministro llega a través de pequeñísimos vasos sanguíneos, llamados vasa nervorum, literalmente los vasos de los nervios. Cuando esos vasos se dañan, cuando sus paredes se engrosan, se endurecen o se obstruyen, el nervio empieza a sufrir una isquemia crónica, un estado de hambre de oxígeno que progresivamente deteriora su función. ¿Qué daña esos vasos? Las mismas condiciones que dañan todos los vasos pequeños del cuerpo. La hiperglucemia crónica, que ya discutimos. La hipertensión arterial no controlada, que ejerce una presión mecánica excesiva sobre las paredes de esos capilares. El tabaquismo, que induce vasoconstricción y daño endotelial. Los niveles elevados de triglicéridos, que espesan la sangre y reducen su fluidez. Y la inflamación sistémica de bajo grado, que daña el endotelio vascular de manera sostenida. Lo que hace a este mecanismo particularmente peligroso es que es silencioso y gradual. Los vasos no se obstruyen de un día para otro. Se van cerrando lentamente durante años, y el nervio que depende de ellos va perdiendo función de la misma manera, lentamente, gradualmente, hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Un estudio de biopsia de nervio sural publicado en el New England Journal of Medicine en 2019 examinó muestras de nervio de 340 pacientes con neuropatía periférica y encontró que el 81% de ellos mostraba evidencia de daño microvascular significativo en los vasa nervorum, independientemente de si tenían diabetes o no. Esto sugiere que el componente vascular del daño nervioso es más universal de lo que se pensaba y no está limitado a los pacientes diabéticos. La intervención para este mecanismo requiere un enfoque cardiovascular. Controlar la presión arterial si está elevada, idealmente mantenerla por debajo de 130/80. Reducir los triglicéridos mediante la eliminación de azúcares refinados y harinas procesadas. Dejar de fumar sin excepciones, porque incluso fumar en pequeñas cantidades es suficiente para mantener un estado de vasoconstricción crónica que compromete esos pequeños vasos. Y aumentar la actividad física, porque el ejercicio es uno de los estimuladores más potentes de la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos periféricos. El tercer mecanismo es la deficiencia de los cofactores de reparación nerviosa, y aquí es donde la nutrición entra de manera directa y poderosa. Los nervios periféricos tienen la capacidad de repararse a sí mismos, no tan rápido como la piel o el músculo, pero sí tienen sistemas de regeneración activos que funcionan continuamente. El problema es que esos sistemas de reparación dependen de cofactores específicos, principalmente ciertas vitaminas del complejo B, para funcionar correctamente. Cuando esos cofactores están ausentes o en niveles subóptimos, los sistemas de reparación se ralentizan o se detienen, y el daño acumulado no puede ser revertido. La vitamina B1, conocida como tiamina, es esencial para el metabolismo energético de las células nerviosas. Su forma activa, la benfotiamina, ha demostrado en múltiples estudios clínicos reducir la formación de AGE-S y proteger contra la glucotoxicidad neuronal. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en 2016 en el International Journal of Clinical Practice con 165 pacientes diabéticos con neuropatía mostró que la suplementación con benfotiamina durante 6 semanas redujo significativamente los síntomas de dolor y hormigueo comparada con placebo. La vitamina B12, la metilcobalamina específicamente, es quizás el cofactor de reparación nerviosa más importante. Es esencial para la síntesis de mielina, la vaina protectora que recubre los nervios. Sin suficiente B12, la producción de mielina se deteriora, los nervios pierden su aislamiento y la conducción nerviosa se vuelve lenta e imprecisa. La deficiencia de B12
puede producir por sí sola una neuropatía periférica indistinguible clínicamente de la neuropatía diabética, y es sorprendentemente común, especialmente en adultos mayores de 60 años, en personas que toman metformina para la diabetes y en personas con dieta vegetariana o vegana. Un dato que muchos pacientes encuentran alarmante cuando lo escuchan. La metformina, que es el medicamento más prescrito en el mundo para la diabetes tipo 2, bloquea la absorción intestinal de vitamina B12 de manera dose-dependiente. Un estudio de seguimiento de 13 años publicado en Diabetes Care encontró que el 30% de los pacientes que tomaban metformina de manera crónica tenían niveles deficientes de B12, y que esa deficiencia era un factor contribuyente independiente a la progresión de la neuropatía. El ácido alfa-lipoico es otro cofactor de enorme importancia. Es un antioxidante que funciona tanto en ambientes solubles en agua como en ambientes solubles en grasa, lo que le da una capacidad de protección celular inusualmente amplia. Puede regenerar otros antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E y el glutatión. Y múltiples estudios clínicos, incluyendo el ensayo Aladdin de 1995 y varios estudios de seguimiento, han demostrado su capacidad para reducir los síntomas de neuropatía periférica de manera significativa cuando se usa en dosis terapéuticas adecuadas. El cuarto mecanismo es el que tiene más que ver con tus hábitos diarios y el que puedes empezar a modificar hoy mismo. Se llama inflamación neurológica sistémica de bajo grado. Existe un estado inflamatorio crónico silencioso que afecta a una proporción enorme de adultos mayores de 50 años en el mundo moderno. No es una inflamación aguda como la de una infección o una lesión. Es una inflamación de bajo nivel, sostenida durante años, que daña los tejidos de manera lenta, pero acumulativa. Se detecta en análisis de sangre a través de marcadores como la proteína CE reactiva de alta sensibilidad, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y es uno de los principales aceleradores del daño nervioso periférico. ¿Qué la causa? Una dieta alta en azúcares refinados y harinas procesadas. El exceso de grasa visceral, la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos. La falta de sueño reparador, el sedentarismo crónico, el estrés psicológico sostenido y una microbiota intestinal alterada que cada vez más investigación vincula directamente con el nivel de inflamación sistémica. Un estudio publicado en el Journal of Neuroinflammation en 2021 demostró que los marcadores inflamatorios elevados estaban presentes en el 78% de los pacientes con neuropatía periférica sintomática, independientemente de si tenían diabetes o no, y que la reducción de esos marcadores inflamatorios a través de intervenciones dietéticas y de estilo de vida se correlacionaba directamente con la mejoría de los síntomas neurológicos. Las intervenciones antiinflamatorias, con mayor evidencia para la neuropatía periférica, incluyen la eliminación de azúcares añadidos y harinas refinadas de la dieta, el aumento del consumo de ácidos grasos omega 3 a través del pescado azul, o la suplementación, la incorporación de cúrcuma con pimienta negra que aumenta su biodisponibilidad, el ejercicio aeróbico moderado de al menos 30 minutos, 5 veces por semana, y la normalización del sueño, que es en sí mismo uno de los más potentes reguladores antiinflamatorios que existen. El quinto mecanismo es el más urgente de los 5, porque define la diferencia entre daño reversible y daño permanente. Se llama la ventana de regeneración nerviosa. Los nervios periféricos se regeneran a una velocidad de aproximadamente 1 a 3 milímetros por día cuando las condiciones son favorables. Esto significa que incluso un nervio dañado tiene la capacidad de recuperarse, siempre y cuando el ambiente metabólico y vascular que lo rodea se corrija a tiempo. Pero esa capacidad de regeneración tiene límites.
cuando el daño nervioso progresa hasta el punto en que las células de Schwann, que son las células que producen la mielina y que guían la regeneración nerviosa, también se dañan de manera irreversible. La recuperación se vuelve mucho más difícil y en muchos casos imposible. Este punto de no retorno no ocurre de un día para otro. Ocurre después de años de daño sostenido sin intervención. Pero ocurre. Y la tragedia clínica que veo repetirse en mi consultorio es la del paciente que llega demasiado tarde, cuando los síntomas llevan 5 o 7 años presentes, cuando el daño ya está consolidado. La ventana de intervención efectiva, según la literatura científica actual, es más amplia de lo que muchos médicos reconocen. Un estudio de 2023 del Instituto Nacional de Neurología de México, con 312 pacientes con neuropatía periférica de diversas causas, encontró que las intervenciones agresivas de control glucémico, suplementación con cofactores nerviosos y reducción de la inflamación producían mejoría mensurable en la conducción nerviosa, incluso en pacientes con síntomas de hasta 4 años de evolución, siempre que la densidad de fibras nerviosas en la biopsia de piel fuera mayor al 30% de lo normal. Esto significa que si tienes síntomas ahora, incluso si llevas meses o años con ellos, probablemente aún estás dentro de la ventana de intervención efectiva. Pero esa ventana no permanece abierta indefinidamente. Ahora déjame darte tu plan de acción completo y concreto. Esta semana, agenda un análisis de sangre con tu médico que incluya glucosa en ayunas, hemoglobina glicada o HbA1c, vitamina B12, vitamina D, perfil lipídico completo y proteína C, reactiva de alta sensibilidad. Estos 6 marcadores te darán un mapa completo de los factores que están contribuyendo al daño nervioso, en tu caso específico. Si no tienes acceso fácil a tu médico, muchos laboratorios permiten solicitar estos análisis directamente. Esta información no es opcional, es el punto de partida de cualquier intervención efectiva. En tu dieta, empieza esta semana a eliminar los azúcares añadidos y las harinas blancas. No gradualmente, esta semana. El pan blanco, el arroz blanco, la pasta convencional, los jugos de fruta comerciales, los refrescos, los productos de repostería industrial. Estos alimentos producen picos de glucosa en sangre que activan directamente los 3 mecanismos de glucotoxicidad que describí. Reemplázalos con vegetales, proteínas de calidad, grasas saludables y carbohidratos complejos con bajo índice glucémico. Aumenta tu consumo de pescado azul, sardinas, caballa, salmón, 2 o 3 veces por semana. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, el EPA y el DHA, han demostrado propiedades neuroprotectoras directas en múltiples estudios, incluyendo la capacidad de reducir la inflamación en los vasa nervorum y de mejorar la fluidez de las membranas de las células nerviosas. Habla con tu médico sobre la suplementación con vitamina B12 en forma de metilcobalamina, especialmente si tomas metformina, si tienes más de 60 años o si tu análisis de sangre muestra niveles por debajo de 400 picogramos por mililitro. El rango de laboratorio normal para B12 es engañosamente amplio. Muchos pacientes con síntomas neurológicos tienen niveles en el rango bajo de lo normal, que son subóptimos para la función nerviosa. Incorpora actividad física diaria. No tiene que ser intensa. Caminar 30 minutos al día tiene efectos documentados sobre la circulación periférica, la sensibilidad insulínica y la regeneración nerviosa. Un estudio de la Universidad de Utah de 2020 encontró que la caminata regular de 30 minutos diarios durante 12 semanas aumentó la densidad de fibras nerviosas en la piel del pie en un 29% en pacientes con neuropatía periférica leve a moderada. 29% de regeneración real. Caminando. Examina tus pies todos los días. Esto no es una metáfora. Literalmente siéntate. Toma tus pies y míralos.
Busca pequeñas heridas, ampollas, cambios de color, zonas de piel engrosada. El daño nervioso reduce la sensibilidad, lo que significa que puedes tener una herida en el pie y no sentirla. Esas heridas no detectadas son la causa principal de las complicaciones más graves de la neuropatía. Un espejo de mango largo puede ayudarte a ver la planta del pie si tienes dificultad para inclinarte. Y finalmente, duerme. 7 a 8 horas de sueño de calidad no son un lujo, son una intervención médica. Durante el sueño profundo, el cuerpo libera hormona de crecimiento, activa los sistemas de reparación tisular, regula la inflamación sistémica y elimina los desechos metabólicos del sistema nervioso a través del sistema linfático. Un cuerpo que duerme mal repara mal sus nervios. Es así de directo. Antes de terminar, quiero que escuches esto claramente. El daño nervioso no es una sentencia. No es algo que simplemente le pasa a las personas mayores y con lo que hay que aprender a vivir. Es un proceso biológico con causas identificables, con mecanismos comprensibles y con ventanas de intervención reales. Lo que hace la diferencia entre recuperación y deterioro progresivo es el momento en que se actúa y la consistencia con la que se mantienen las intervenciones. Los síntomas que sientes en tus pies en este momento son una señal, no de que ya es demasiado tarde, de que todavía estás a tiempo. Deja en los comentarios qué síntomas tienes y desde cuándo. Tu experiencia puede orientar a alguien más que está pasando por lo mismo y que todavía no sabe qué nombre tiene lo que siente en sus pies. Si este video te dio información que no tenías antes, dale like ahora mismo. Suscríbete para no perderte el próximo video, donde vamos a hablar sobre los 5 alimentos que aceleran el daño nervioso que la mayoría de las personas con neuropatía consume todos los días sin saberlo. Comparte esto con alguien que conozcas que tenga diabetes, que tenga más de 55 años, o que haya mencionado hormigueo o entumecimiento en los pies. Esa persona necesita esta información. Tus nervios tienen memoria, tienen capacidad de recuperación y tienen en ti a su mejor aliado, ahora que sabes exactamente cómo protegerlos.